Economista Luis Huesca. Es lunes de hablar de economía, hablar de finanzas. Esta mañana nos visita en cabina, como cada lunes, nuestro colaborador Luis Huesca Reynoso, economista, investigador, y un gusto como siempre tenerle por acá. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Niria, un gusto. Saludos a toda la audiencia en el estado y más allá, donde nos escuchan. Muy bien, vamos a platicar sobre el Plan México, cómo va este plan a un año de su implementación. Sí, es importante desempolvar esos temas, de repente se dan a conocer proyectos importantes, ambiciosos, pero ¿qué hay de ese seguimiento y qué hay también de las estrategias, ¿no?, que se acordaron de manera inicial? Claro. Hay que recordar que hace un año se lanzó este plan a raíz pues de la entrada del gobierno, del nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en ese plan pues se plantearon varios aspectos como para rescatar, digamos, el desarrollo de las regiones mexicanas, así como también el seguirle con aspectos de mejorar el bienestar de la población, pero también de mejorar la competitividad del país. Uh-huh. Y bueno, entonces recordando los puntos centrales de este plan, estaba el que México volviera a crecer y ser la economía número 10, que entrara al top 10, ¿no?, de las economías más grandes en el mundo, que normalmente México había estado en este número cercano o dentro del top 10. Ya llegamos a ser, por ejemplo, número 8, número 9. Uh-huh. Pero ahora ya salimos, nos desplazó en su momento pues Corea del Sur, uh-huh, Canadá. Siempre hemos estado ahí muy cerquita, codeándonos con ellos. Y entonces, pues ahorita en el ranking está Canadá como número 10, está Corea del Sur y México en número 12. Y abajito nosotros está Australia y luego España. Uh-huh. Esto obviamente es el hablar de crecimiento económico. No solamente para los economistas es importante comprenderlo, sino también para en cualquier otra profesión. Entender el crecimiento no solamente es que crezca el pastel para uh-huh, que alcance más a los invitados a una fiesta, pues hay un pastel y se parten los pedazos y tiene que alcanzar. Y si hay más gente, pues ¿qué se hace con el pastel? Pues se hacen rebanadas más pequeñas. Uh-huh. En este caso, para que alcance, ¿no? Para que alcance. Y es cuando hablamos entonces que el crecimiento económico no solo es necesario, pero no es suficiente solamente el crecer. Uh-huh. Porque para empezar, bueno, en este año, a un año del Plan México, ese es uno de las principales debilidades del país, que estamos creciendo todavía a niveles muy pequeños, por debajo de 1%. Uh-huh. Que hay que decir sí que este es un plan a largo plazo, ¿no? Es decir, no sé si tenían previsto en este plan que el crecimiento se viera reflejado de un año a otro, o eso tendríamos que verlo a lo mejor en el transcurso del sexenio. Claro, es una estrategia que de aquí al 2030. Ah, bien. Esa es la idea. O sea, es la idea. Hablemos de un mediano plazo. El largo plazo, yo considero que México pues ya ha aguantado muchas décadas, y seguir en un uh-huh, largo plazo, por lo menos 10 años, estaría difícil, lejano. ¿No? Hay que hacerlo difícil antes, claro. Yo observo que en este Plan México se maneja el 2030, que está más cercano. Uh-huh. Y entonces, dentro de estas estrategias, pues está también la sostenibilidad de energía, sustentable, el cambio a energías alternativas, y también por ahí se están dando muy buenas rutas, ¿no? Hay mayores estímulos fiscales para incentivar la invención y la inversión en energías alternativas. En la seguridad y justicia también es otro punto importante en el cual también se han hecho avances. Uh-huh. Y en desarrollo social, que es un punto que no debe de dejarse a un lado, seguir reduciendo la desigualdad. Es muy importante porque el poco crecimiento que haya o el mucho crecimiento que haya se va a las mismas personas. Uh-huh. Es decir, no baja la población.
Y si hay crecimiento económico, pero se mantiene y no se ataca, no se combate la desigualdad en el país, entendida como dotar de una igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, de cualquier condición social y económica, pues el crecimiento, y si cuando llegue a haber crecimiento económico, se va a ir a los mismos grupos fácticos que se les llama. Y entonces, como decimos, baja el cero y no toca. Y eso es lo que está cambiando en México. Hay que seguir en esa parte, en ese ritmo de igualar las condiciones de los mexicanos. Pero entonces, volviendo al tema de la economía número 10, el principal problema es que... queremos estar en las 10 economías. Ahorita estamos en el lugar número 12. 12. Y queremos entrar en las 10 economías más importantes del mundo. Claro, entonces hay que hacer crecer el pastel, o sea, lo que llamamos en economía crecimiento económico, potencialmente dotar más a México para que crezca. Sin embargo, los ritmos de inversión siguen siendo reducidos. Entonces, en cálculos recientes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Salud, Banco Central, Banco de México, los datos del año pasado sobre cómo cerró el año en inversión fija bruta, que llamamos pues en economía, que es toda la dotación de recursos que va destinado a incrementar los acervos de capital del país, es decir, las empresas invierten más, invierten en más maquinaria, contratan más trabajadores, y esta inversión fija bruta, pues en lugar de haber crecido, se mantuvo. El cambio que tuvo fue negativo. Hay una caída en la inversión de poco más de 4% con respecto al 2024. En el 2025 la inversión cayó. Entonces no podemos esperar que crezca México si la inversión decrece. Y la expectativa es que esta inversión que llamamos fija, crezca a ritmos de 6%. Para hacer que México por lo menos pueda estar creciendo a tasas de 3 o cercanas a 4%. Y entonces, esto es una gráfica que viene ahí en el material, que está también disponible siempre para la gente que interesada. Y entonces en este cálculo, el PIB, por ejemplo, real, que es el pastel, ¿no? La producción, la riqueza que genera el país, pues tuvimos un crecimiento estimado en el 2025 que va a ser cercano a cero. No creció, se estancó la economía en el año y se esperaba que creciera a menos a 1,5%, 1.5%. El empleo formal, la generación de trabajos. Que ese también es un indicador importante si queremos crecer, pues si queremos económicamente crecer, el empleo, ¿no? Totalmente. Vemos ahí en el color naranja que creció apenas un menos del 1%, fue como 0.5%. Esto se reflejó en una generación de empleos formales, es decir, registrados con seguridad social, de menos de 300,000 empleos en el país el año pasado. Ok. ¿Y cuántos debería de haberse creado? Por ejemplo, si queremos ser competitivos, ¿qué tantos empleos debemos de generar anualmente? Pues 2/3 partes más, es decir, 1 millón. 1 millón de empleos anuales. Anuales, claro. Entonces, y formales, eso que sí que decirlo. Formales, claro. Aquí no, en este dato de cerca de 300,000 no están los empleos informales, pero sí es un dato que también hay que mencionarlo, es una cantidad similar. Entonces en México sí se generaron el año pasado cerca de unos 650,000 empleos en el año, que aún están por debajo del millón que se requiere. Pero más de la mitad de los empleos fueron informales. Ese dato lo vamos a ver y cómo está para Sonora. Podemos verlo en la próxima semana, porque creo que va muy conectado para ver en Sonora qué tan bien o qué tanto nos falta apretar la tuerca, ¿no? en el avance de empleos, porque sí parece ser que afectó también en Sonora. El ritmo de crecimiento fue menor, o sea, sí hubo crecimiento, pero fue más bajo del esperado. El formal,
Que es lo que estamos, los que están registrados ante el IMSS. Pues, ¿no? Claro, totalmente. Muy bien. Entonces ya para ir cerrando, la relación con los objetivos del Plan México es que nos hemos mantenido en la posición 12 y para lograr ser en la número 10, pues dependeríamos de que Canadá o Corea del Sur no crezcan. Pero la idea es que nosotros crezcamos más que pues ellos. Sí, ¿no? para no depender de lo que ellos hagan. Ajá. Entonces, para poder crecer y necesitamos pues y poder superar a Corea del Sur y Canadá es crecer arriba de 3% anual. Y para ello, pues sí, necesitaríamos toda una receta que viene casi al final, que pues lo del crecer a más de 3%, la inversión debería de estar cercana al 28% del Producto Interno Bruto y tenemos ahorita un 22%. En términos de la riqueza que se genera, el 22% no está siendo suficiente, se requiere aumentarla al menos a 28, pero que empiece a crecer, porque no está superando el 24%. Países como Brasil, por ejemplo, trae datos de 30% de inversión total bruta, tanto lo que el gobierno como el sector público como el sector privado invierten. Pero lo más importante aquí, más que la inversión pública, es la inversión privada. Eso se tiene que fortalecer. Ese es el detalle. Entonces, para que la inversión privada también crezca, pues obviamente deben haber condiciones, más seguridad, estabilidad jurídica, que también más se reduzca. Certeza, pues, claro. La estrategia del crimen organizado va bien, se debe fortalecer. Eso es un dato positivo. El año pasado se redujeron ya también los eventos pues de inseguridad. Violentos. Siguen habiendo, pero se redujeron al parecer en cerca de 40%. Entonces, en esa parte se está avanzando muy bien, pero sí hay que consolidar más el diversificar mercados, lo habíamos hablado también, voltear a América Latina, ya lo está haciendo en parte también el gobierno actual. No depender tanto de Estados Unidos, se está volteando a América Latina, hay tratados comerciales con América Latina, y el problema de China de los aranceles creo que es también importante porque la inversión china quiere llegar a América Latina, está llegando ya. En Brasil está invirtiendo mucho capital y en México pues este es para discutirlo, pero allá aquí en el norte hay una necesidad de diversificar también, pero también sabemos que está el tema con Estados Unidos. Nos tienen agarrados un poco ahí, deberíamos de tener más autonomía. Creo que por ahí hay que trabajar. Claro, muy bien. Para abrirnos más con China. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tenerle por acá cada lunes. Nos vemos pronto. Muy bien, el doctor Luz Huesca Reynoso, economista e investigador esta mañana en Sonora Noticias AM. Vamos a una pausa, regresamos.